pasaron notas del mensaje. Quiero animarlos a que las utilicen únicamente, que escriban. Si de repente se confunden con lo que estoy diciendo, dicen, oye, ¿dónde está esto en las notas? Simple y sencillamente anotan, no importa que anotes así en el orden perfecto. Lo único que queríamos hacer con ese bosquejo es proveerte a ti un medio a través del cual puedas tomar notas y te las puedas llevar a tu casa y puedas repasar lo que Dios te ha estado trayendo. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso bien rápido de lo que hemos estado viendo en estos últimos días. Empezamos recordando o poniendo nuestros ojos en nuestra identidad como hijos de Dios, como escogidos, individuos, hombres y mujeres que Él lavó con su sangre, hombres y mujeres que han sido comprados por la obra de Él. Y quiero repetirles lo que dijimos al principio. Es fundamental que tú y yo estemos cimentados en nuestra identidad. La lucha principal del cristiano no es una lucha de esfuerzo, no es una lucha de intencionalidad, sino una lucha de fe. Principalmente una lucha de fe, una lucha que tú y yo enfrentamos al poner nuestros ojos en Cristo, confiar en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él dice que tú y yo somos, y ese fundamento desplanta una vida transformada. Después vimos que como hijos de Dios, en los cuales hemos recibido y hemos sido objetos de una obra de gracia, hemos recibido un llamado de seguir a Jesús como sus discípulos. Ese es nuestro llamado. Y no se trata, seguir a Jesús no implica hacer cosas religiosas, sino implica primordialmente crecer en un entendimiento de quién es Él y en un asombro y una devoción por Él. Es ese asombro, es ese entendimiento el que nos sigue transformando y el que nos ayuda a vivir de una manera práctica y diaria para Él. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Entonces tú y yo, agarrados de Jesús, nuestro Salvador, conectados a Él por fe, como una rama está conectada a un tronco, nos hacemos objetos de esa obra que Jesús está haciendo y en nuestras vidas se produce fruto. Después vimos que hemos sido llamados a seguir a Jesús en un mundo caído, en un mundo hostil a la voluntad de Dios. Estamos siendo bombardeados de una manera continua por este mundo para que sigamos un estilo de vida diferente. Y el llamado que tenemos es a voltear a ver a Dios para que Él defina nuestra cultura. Y viéndolo a Él, renovando nuestras mentes con su palabra, vamos poco a poco discerniendo su voluntad. Y vamos avanzando hacia allá, hacia su voluntad. Vamos a concluir esta serie de mensajes con un norte, una dirección de hacia dónde vamos. Y hemos visto toda esta obra que el Señor ha estado haciendo en nosotros. Entendimos qué somos, a quién estamos siguiendo, que somos dependientes de Él para seguirlo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Cuál es el plano? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Yo creo que tú te has hecho esa pregunta. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Yo voy a salir de aquí, tú vas a salir de aquí, vas a volver a la realidad. Vas a estar enfrentando otra vez en tu escuela las mismas tentaciones, en tu casa, en la tele, en el internet. Y la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el norte que el Señor quiere que yo siga? Es una pregunta sencilla y a la misma vez complicada, pero muy importante de que tú y yo contestemos. Inclusive un hombre que se llama John Piper se atrevió a decir
que aquellas personas que conocen la voluntad de Dios para sus vidas y la ambicionan son aquellos que maduran. Poniéndolo de otra manera, si un cristiano o un discípulo no sabe hacia dónde va, hacia dónde está caminando, y por lo tanto no ambiciona la voluntad de Dios para su vida, está condenado a vivir en la inmadurez espiritual. Un hombre, una mujer que no conoce el propósito de Dios para su vida y no lo ambiciona, no madura. Si no sabes hacia dónde vas, no vas a llegar a ningún lado. Simple y sencillamente. El propósito de este mensaje es sencillo. Mi intención es ayudarte por medio de la palabra a que tú y yo entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas y lo ambicionemos. Y he dividido el mensaje en 3 partes. El primero de ellos es entendiendo el propósito de Dios. El segundo es encontrando el propósito de Dios. Y el tercero, ambicionando el propósito de Dios. ¿Cómo sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo sé hacia dónde Dios quiere que yo vaya? Generalmente la respuesta a esa pregunta tú y yo la buscamos en nosotros mismos. Lo primero que hacemos, ¿cuál es el plan de Dios para mí? Entonces empezamos a buscar dentro de nosotros, ¿qué dones tengo? ¿Qué me gusta hacer? ¿Para qué soy bueno? Y al analizarnos nosotros pensamos que vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. Pero la respuesta a esa pregunta no la vamos a encontrar en ti y en mí. La encontramos en Dios. Al verlo a Él, al entender lo que Él está haciendo. Cuando tú y yo conocemos el propósito que Dios tiene para el mundo, ahí en esa visión es donde encontramos lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Así que lo primero que vamos a tratar de hacer, vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo en el mundo. Vamos a entender el propósito de Dios. Y para eso quiero que me acompañes por favor al libro de Isaías, al capítulo 52, versículo 13. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? Por ejemplo, si tú y yo hubiéramos vivido en la época de Moisés, la respuesta a esa pregunta pues era un poquito clara, ¿verdad? Dios quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto. Si tú y yo estuviéramos en esa época, la conclusión de esa pregunta sería, ok, Dios quiere que yo colabore a que el pueblo de Dios salga de Egipto. Ok, bueno, ¿y ahora qué Dios está haciendo? ¿Estará Dios dormido? ¿Estará Dios estático? ¿No está haciendo nada en el mundo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Isaías 52, 13. Fíjate lo que dice. He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Ok, vamos a ver qué vamos a sacar de aquí. Esta es una profecía mesiánica. Eso significa que es una profecía que apunta al Mesías. Se escribió alrededor de unos 700 años antes de Jesús. Y en esta profecía encontramos parte de la respuesta a la pregunta que tú y yo estamos planteando. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo?
Es una pregunta complicada, no la podemos contestar a lo mejor, pues no fácil, ¿verdad? Es complicado contestar lo amplio de esa pregunta, pero sí debemos de poner en claro cuáles son las cosas que la Escritura sí revela que Dios está haciendo en el mundo y agarrarnos de ellas. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Puesto de una manera bien sencilla, Él está prosperando la obra de su siervo. ¿Quién es el siervo del que está hablando aquí? El siervo es Jesús, su Hijo. Es una profecía mesiánica. Aquí nos está hablando de Jesucristo y de su obra. ¿Qué está haciendo el Padre, Dios Padre hoy en día? Está prosperando la obra de su Hijo para que Él sea enaltecido, levantado y exaltado en gran manera. Eso es lo que Dios está haciendo, prosperando la misión de su Hijo. Eso nos va a llevar a ti y a mí a otra pregunta. Ok, entonces, ¿cuál es la misión del Hijo que el Padre está prosperando para que Él sea enaltecido, levantado y en gran manera exaltado? Acompáñame por favor al libro de Mateo. Mateo capítulo 18, versículo 11. Fíjate lo que nos dice aquí la Escritura. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Fíjate cómo se plantea cómo en ese versículo se nos está planteando de una manera bien clara parte del propósito del Hijo de venir al mundo. ¿Cuál es la misión de Jesús? Salvar lo que se había perdido. Es bien claro y bien sencillo. Eso quiere decir que cuando Jesús salva pecadores, su nombre es enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. En el momento en que Dios interviene en el mundo y intercepta la vida de una persona como tú y como yo, que ha vivido para sí mismo, vivido para sus pasiones, vivido para sus ambiciones, vivido para su placer, dándole la espalda a Dios, haciéndonos enemigos de Dios porque tú y yo lo decidimos. En el momento en que Dios interviene en esa vida, se apiada de nosotros, nos toma de las tinieblas y nos planta en el reino de su Hijo. En ese momento el Hijo de Dios, el nombre de Jesús, es levantado, enaltecido y en gran manera exaltado. Exaltado. Ok. Si eso es lo que Dios está haciendo en el mundo, parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, prosperando la salvación de pecadores que Jesús vino a ejecutar. Si es así, a través de esa salvación de pecadores que Jesús es enaltecido, exaltado en gran manera, vamos a hacernos una pregunta bien sencillita. ¿Cómo se cumple ese propósito? ¿Cómo se cumple? Esta profecía que estamos viendo aquí nos va a ayudar a ver esto. Ese propósito o esa misión se cumple en dos fases. El versículo 14 nos va a decir la primera fase de ese cumplimiento y el versículo 15 nos va a decir la segunda fase. Te lo voy a tratar de explicar de esta manera. Es como el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se acabó, digamos, en dos fases. La primera fase fue en 1945, cuando Hitler se suicida, Alemania se rinde y firman un acuerdo el 2 de septiembre de 1945. Ahí está declarada que se acaba la Segunda Guerra Mundial, que los enemigos tan mortíferos como los nazis y todos sus aliados fueron derrotados.
se declara una victoria ahí. Está derrotado. Esa fue la primera fase. Cuando los países en guerra empezaron a reconstruir sus ciudades, de repente ahí se levantaban grupitos nazis que no se querían rendir. Ellos ya no tenían ninguna esperanza de salir victoriosos, ya habían sido derrotados, casi con piedras estaban peleando contra los otros ejércitos y simple y sencillamente pues los ejércitos iban derrotándolos conforme reconstruían las ciudades. Dos fases. Una fase fue cuando se declaró de una manera definitiva que la guerra había sido ganada. Y la segunda, conforme fue siendo reconstruidas las ciudades. Ok. Si el propósito de Dios es prosperar la misión de Jesús para que Él sea enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, quiero que veas conmigo en el versículo 14 cómo se cumple esa primera fase. Fíjate lo que dice: de la manera que muchos se asombrarán de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Este versículo está haciendo referencia a la cruz. Está haciendo referencia al momento donde el pueblo se asombró de ver a Jesús colgado en una cruz. Cuando el pueblo experimentó un terror y un asombro de ver a aquel que habían señalado como el Mesías, de estar siendo clavado en una cruz de una manera vergonzosa y terrible. La primera fase se cumplió cuando la apariencia del Hijo de Dios fue desfigurada más que la de cualquier otro hombre. Cuando Jesús quedó irreconocible en esa cruz por los golpes que le dieron en tu lugar y en el mío. Todos los reyes de la tierra declaran victoria sobre sus enemigos cuando terminan una guerra y ellos terminan de pie victoriosos. Y aquí Jesús nos está diciendo que las cosas son diferentes. Él conquistó y su misión tuvo éxito y prosperó cuando Él murió en una cruz por nosotros. Cuando Él se entregó y fue humillado y murió como tu sustituto y el mío. Él llevó nuestro castigo en esa cruz. Si su misión, su propósito era salvar pecadores, la única forma de salvarlos era abrazando el castigo que esos pecadores como tú y como yo merecemos. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús fue clavado ahí para que tú y yo tuviéramos la oportunidad gratuita de recibir el perdón de nuestros pecados. Y ahí fue en ese lugar donde el Hijo de Dios prosperó su misión. Ahora tú me dirías, ok, yo te podría entender eso, Alex. Yo podría entender que la misión de Jesús prosperó cuando Él fue humillado de tal manera en esa cruz. Yo pudiera entender eso, pero explícame por favor cómo es que Él fue enaltecido, levantado y en gran manera exaltado ahí. Jesús estaba siendo humillado en la cruz. ¿Cómo fue exaltado ahí? Acompáñame por favor a Juan 12:32. Fíjate lo que dice Juan 12:32. Y yo, si soy levantado de la tierra, está diciendo Jesús, atraeré a todos a mí mismo.
Jesús estaba haciendo referencia aquí al momento en que iba a ser levantado en esa cruz, humillado, desnudo, habiendo sido torturado, molido por nuestros pecados. Y estaba diciendo, cuando eso suceda, cuando yo muera en el lugar del pecador, atraeré a todos a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las razones es porque en esa cruz se ve y brilla el carácter de Dios de una manera más clara y más gloriosa. El Señor del universo, que tiene el poder de sostener el mundo entero, que nos dio la vida a ti y a mí, Él nos ama y nos ama de tal manera que vino sin romper su justicia a salvarnos. ¿Y cómo le hizo? Recibiendo nuestro castigo, cumpliendo la ley. Si la ley decía que el pecado tenía que ser pagado con muerte, entonces alguien tenía que morir. Y nomás había de dos sopas: o moríamos tú y yo por los pecados que tú y yo hemos cometido, o moría un sustituto. Y murió Él. Él levantó la mano y Él dijo: heme aquí. ¿Quién irá por ellos, Señor? ¿Quién irá por ellos? ¿Quién tomará el lugar de estos pecadores? Se han rebelado contra el Dios Santo. Han hecho cosas degradantes y vergonzosas que merecen de una manera justa. Y yo me incluyo ahí. Merecemos de una manera justa ser rechazados por nuestros pecados, enviados al infierno para siempre. Eso es lo que merecemos. ¿Quién irá por ellos? Jesús levantó la mano y dijo: heme aquí. Yo voy a morir en lugar de ellos. Voy a ser su sustituto, para que ellos vean cómo la santidad de Dios se respeta de una manera perfecta, se cumple su justicia, y cómo el amor y la misericordia incomparables de Dios se unen. Y el Señor, de una manera perfecta y justa, le ofrece perdón gratuito al pecador. ¿Quieres saber dónde es Dios más exaltado en la Biblia? Yo no sé tú, pero muchas veces yo le echo a Dios la pregunta de Moisés: ¿me dejarás ver tu gloria, Señor? Déjame ver tu gloria. El Señor: sí, ahí está en la Biblia. Ahí está mi gloria en la Biblia. Entonces digo, bueno, ¿dónde la encuentro? Me voy a Apocalipsis, a lo mejor, donde se ve así unas visiones impresionantes. O me iré a lo mejor al libro de Éxodo, donde Moisés ve las espaldas del Señor. La respuesta a esa pregunta, ¿dónde brilla la gloria de Dios de una manera más clara? ¿Dónde se ve el carácter perfecto de Dios de una manera más gloriosa, donde Él es más exaltado? La respuesta a esa pregunta es la cruz, donde el soberano que hace lo que quiere, que tiene el control perfecto de todo lo que sucede, donde Él se entrega, donde el león de la tribu de Judá toma el lugar de un cordero y se entrega por nosotros, a ser vituperado y clavado ahí, muriendo en nuestro lugar. Y esa cruz es la esperanza del pecador. Que cualquier hombre, que cualquier mujer que crea en el nombre de Jesús, que invoque su nombre, será salvo. Eso es lo que dice la palabra: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso fue efectivo gracias a la muerte de Jesús en la cruz. Esa es la primera fase. Vamos a ver ahora la segunda fase. ¿Cómo prospera la misión de Jesús? ¿Cómo es Jesús enaltecido? ¿Cómo es Jesús levantado y en gran manera exaltado? Yo sé que tú quieres glorificar a Dios. Yo sé que le has dicho al Señor: Señor,
Ayúdame que mi vida sea usada para gloria de tu nombre. Quiero contribuir para que el nombre de Jesús sea enaltecido, levantado, en gran manera exaltado. ¿Cómo le hago? Este segundo versículo nos va a ayudar a ver parte de la respuesta de esa pregunta. Fíjate lo que dice el versículo 15. Ciertamente Él asombrará a muchas naciones. Los reyes de la tierra cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Fíjate qué curioso. Aquí nos está diciendo que la misión de Jesús, el propósito de Dios en este mundo, prospera conforme las naciones entienden un mensaje. Vamos a verlo otra vez. Versículo 15. Ciertamente Él asombrará a muchas naciones. ¿Quién es Él? Jesús. Los reyes cerrarán la boca ante Él. Ok, ¿por qué? Porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Es decir, para que Jesús sea exaltado necesita haber alguien que cuente lo que Jesús hizo. Para que Jesús sea exaltado necesita haber gente que proclame un mensaje para que los demás lo escuchen. La segunda fase de la forma en la que la misión de Jesús prospera es a través de la proclamación del evangelio. Fíjate cómo se cierra estas dos fases. Tú y yo estamos tratando de entender qué es lo que Dios está haciendo en el mundo. Ok, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está enalteciendo a su Hijo. Está exaltándolo en gran manera. ¿Cómo? A través de la proclamación del evangelio. Porque es así como su misión prospera. Porque es así como los pecadores encuentran salvación. Ese fue el primer punto. Entendiendo el propósito de Dios. Ahora vamos a tratar de conectarnos tú y yo ahí. Vamos a encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo sé entonces cuál es el plan de Dios para mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿Qué quiere Dios que haga? Ok. La respuesta a esa pregunta es muy difícil de encontrar porque desde un inicio está mal planteada. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios no tiene propósitos para nosotros en sí. Pongámoslo de esa manera. O sea, no es así como que Dios, o sea, sí tiene planes, ¿verdad? Pero lo que quiero tratar de decirles es, el mundo no existe para ti, para mí. ¿Me explico? No es así como que, ok, voy a crear este mundo, lo voy a sostener por medio del poder de mi palabra, para que nazca Juanita y cumpla el propósito que yo tengo para ella durante estos 20, 30, 40, 50 años, de todo el espectro del tiempo, encuentre su realización y así sea mi hijo glorificado. Fíjense lo que dice un hombre que se llama Henry Blackaby al respecto. La pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No es la pregunta correcta. Me parece que la pregunta correcta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Una vez que yo sé cuál es la voluntad de Dios, puedo ajustar mi vida a ella. Al saber lo que Dios está haciendo, entonces puedo saber lo que necesito hacer. El enfoque tiene que estar en Dios, no en mi vida. Poniéndolo de esta manera, ¿cuál es el
propósito para el cual nací. Necesito encontrar ese propósito. ¿Sabes qué, viejo? Dios no tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para su Hijo. Y ese propósito es que Él sea levantado, exaltado y enaltecido en gran manera. ¿Y sabes qué es lo que Él quiere que tú y yo hagamos? Que nos unamos a ese propósito. Y al conectarnos tú y yo a lo que Él está haciendo, encontramos el plan de Dios para nuestras vidas. Vamos a pensar en esto. Hombres como Abraham. Dios no hizo el mundo para Abraham. Dios hizo el mundo para exaltar su nombre, para que a través de la descendencia de Abraham naciera Jesús y fuera exaltado en gran manera. Y así todas las naciones fueran bendecidas. Moisés. Dios no hizo el mundo para Moisés. Los discípulos, los apóstoles, todos ellos, hombres y mujeres que han hecho grandes cosas para Dios. No era que Dios tenía grandes propósitos para ellos. Ellos se unieron de una manera sencilla al gran propósito de Dios. Y Dios hizo grandes cosas. Me encanta, por ejemplo, la historia que nos contaba ayer el pastor Luis Bermea. Él nos decía que de una manera bien sencilla, él se puso a predicar el evangelio. Fue a Costa Rica y ahí lo predicó y discipuló a una familia por un periodo de tiempo corto. Y Dios exaltó a su Hijo en gran manera. Y ahorita hay ahí una congregación con cerca de 2,400 miembros que están plantando diferentes iglesias en diferentes partes del mundo. Dios hizo algo grande, pero no porque quería que Luis Bermea fuera grande, sino porque quería enaltecer grandemente a Jesús. Yo me pongo a pensar también en la historia de cómo empezó esta iglesia, ¿verdad? Esta iglesia empezó con un puñado de personas en un parque. Ellos no tenían así como una visión así específica de las grandes cosas que querían hacer. Ellos identificaron que Dios tenía un propósito claro, que Jesús fuera exaltado, y se entregaron a ello. Y se entregaron a ello. Y lo que pasó es que decenas de cientos de vidas están siendo afectadas, porque hubo hombres y mujeres que vieron la voluntad de Dios y perdieron sus vidas por ella. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, ese la encontrará. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Y si tú y yo entendemos la segunda fase del cumplimiento de esta profecía, fíjate cómo ese propósito se hace bien claro. Lo que el Señor desea hacer en el mundo es que tú y yo proclamemos el nombre de Jesús para que otros pecadores lo conozcan y sean salvos, porque de esa manera Jesús es enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Es como nos decía Elías esta mañana: somos discípulos llamados a hacer discípulos. Jesús le dijo a Pedro: ven y yo te haré, sígueme y yo te haré un pescador de hombres. No podemos separar eso. No podemos, no existe un discípulo que dice: ¿sabes qué? Yo he sido rescatado por Jesús porque murió en mi lugar. Mis pecados han sido perdonados. Yo quiero exaltarlo, pero no voy a proclamarlo. No voy a proclamar su nombre. No quiero. Yo quiero exaltarlo de otra manera. No existe. Sígueme y yo te haré
pescador de hombres. Discípulos que hacen discípulos. Vamos retomando el versículo que leyeron esta mañana en el devocional. Se los voy a leer rápido. Dice Mateo 28:18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a tratar de ponernos en esa escena. Jesús, el Mesías, es clavado en una cruz y luego se levanta de los muertos. Los discípulos lo ven, conviven con el Cristo resucitado por unos días. Y luego el Cristo resucitado les dice: ¿saben qué? Ya me voy, voy a partir, voy con el Padre. Entonces los discípulos se quedan así como que, bueno, ¿hacia dónde, Señor? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Ahora qué sigue? Y fíjate la respuesta tan sencilla que el Señor les da: ve y haz discípulos de las naciones. Ese es el propósito, esa es la misión de Jesús, esa es la causa de Él. Un discípulo de Cristo que está siguiendo al Maestro no puede dejar este aspecto de la vida cristiana. Y déjenme decirles algo: es bien triste. Muchos de ustedes, incluyéndome yo, nacimos en iglesias cristianas. Estamos acostumbrados a una iglesia cristiana. A lo mejor no has experimentado los dolores y el quebranto de vivir sin Cristo. Y eso a veces nos hace crecer insensibles. Nos hace pensar que el cristianismo es esto. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hacen los cristianos? ¿Hacia dónde van? No, pues los cristianos van hacia el siguiente retiro. ¿Para qué? Para ser animados otra vez, para aprender a vivir mejor, para que construyan bonitas familias y vivan vidas más cómodas y más complacientes, porque Dios los ama tanto que los quiere librar del mal. Y así crecemos y no ambicionamos nada. Ambicionamos a veces las mismas cosas que el mundo ambiciona. Ambicionamos vivir mejor, tener un mejor carro, una casa más cómoda. Ambicionamos realizarnos personalmente, ¿verdad? Y aquí el Señor quiere ayudarnos a ver algo. Su misión, su propósito, no es que tú y yo tengamos vidas felices y cómodas. Su misión es exaltar a su Hijo Jesús. Es que la salvación del mundo prospere. Esa es la misión. Y si tú has sido llamado por el Hijo de Dios a seguirlo como su discípulo, eso quiere decir que has perdido su vida por su causa. Y su causa es que su nombre sea proclamado, para que otros pecadores lo encuentren. Vamos a ponerlo de esta manera. Realmente, si tú y yo creemos en el Evangelio, no podemos no hacer esto. Ponte a pensar un poquito. Si tú y yo creemos que la Biblia enseña que el hombre se ha rebelado contra el Dios Santo, que por esa rebeldía merece un castigo eterno, que Jesús describió como un tormento de fuego que nunca se apaga.
Tú y yo creemos eso. Y creemos que Dios, en su amor por nosotros, vino y sufrió él mismo ese castigo para que pudieran los hombres arrepentirse de sus pecados y ser salvados de esa ira santa y justa. Y que todos aquellos que crean serán salvos, pero que todos aquellos que rehúsen creer serán condenados y la ira de Dios permanecerá sobre ellos. Si tú y yo creemos realmente eso significa que el 90% de las personas con las que tú convives todos los días, en tu trabajo, en tu escuela, tus familiares, todos ellos están corriendo a una eternidad sin Jesús. Y tú conoces el mensaje que puede hacer que Jesús sea exaltado ante ellos para que ellos invoquen su nombre y sean salvos. Es una incongruencia decir yo conozco este mensaje, yo he creído en este mensaje, he sido salvo por este mensaje. Vengo domingo tras domingo a exaltar al Salvador que me salvó. Y vivimos diariamente ignorando a esas personas y viendo cómo corren hacia el infierno. Es incongruente. No checa. No checa. Imagínate los apóstoles. Ellos vieron al Cristo resucitado. Y una vez que Jesús se va al cielo, ellos dicen, bueno, pues ahora ¿a qué me dedico? Bueno, me voy a dedicar a hacer un retiro. Me voy a dedicar a hacer varios eventos para que todos los creyentes se la pasen muy padre y vivan vidas divertidas. Ya que ellos no pueden disfrutar de ciertas cosas que el pecado les ofrece, pues lo que yo voy a hacer es que voy a ofrecer un ambiente santo, divertido, para que se la pasen padre en su transcurso de la tierra hasta que lleguen a la eternidad, ¿verdad? A veces a eso hemos rebajado el cristianismo. En cristianos que quieren ser entretenidos porque no pueden disfrutar del mundo y quieren encontrar lo mismo aquí. Los discípulos entendieron algo bien sencillo. Mi llamado es exaltar a Jesús por medio de la proclamación del Evangelio. Bien sencillo. Y ellos entregaron sus vidas a eso. Y vamos a ver esto. Si tú y yo los estamos siguiendo a ellos, si tú y yo decimos mi cristianismo es bíblico y nos gloriamos de que tenemos buena doctrina y de que nos aferramos a la palabra y que no nos vamos así por vientos de enseñanzas emocionales y que no cambian vidas. Si tú y yo nos gloriamos de eso, tenemos que ser bíblicos, hermanos. ¿A qué se dedicaron las personas que siguieron al Mesías? A proclamar su nombre. Sencillo, ese es tu llamado y el mío. Proclamar el nombre de Jesús. Vamos a ver unos aspectos prácticos de cómo te puedes tú unir a esto. Punto número 1. Entiende que es la voluntad de Dios para tu vida. Tú, yo, como discípulos, somos llamados a proclamar a Cristo. Entiéndelo, abrázalo, créelo. Número 2, ora por las personas que te rodean. Si tú y yo vemos que el que una persona vea a Jesús enaltecido es algo que solo Dios puede hacer, eso nos va a llevar a orar por ellos. Yo quiero animarte, ora
por las personas de tu familia que no conocen a Cristo. Hazlo regularmente. Me encantó el cartelón de Armando, ¿verdad? Que pasó el día de ayer aquí y dijo, ¿sabes qué? Estuve orando 20 días por mi hermana. 20 años. ¿8 años o cuántos? Bueno, de todos modos es mucho tiempo. Estuve orando 8 años por mi hermana. ¿Hermano o hermana? No, es que no se veía bien. Estuve orando 8 años por mi hermano. 3 meses. 3 meses antes de morir, se arrepintió. Él creyó que necesitaba el evangelio, que él no podía salvarlo, que necesitaba que Dios interviniera, y oró por él durante 8 años. Tú y yo oramos así 20 minutos y estamos todos frustrados porque Dios no nos contesta, ¿verdad? Estamos así, somos la generación del microondas, ¿verdad? Le ponemos agua a la sopa, ahora de 5 minutos, ya que salga mi comida. Y queremos que Dios se amolde a lo que tú y yo esperamos. Dios no es así. El Señor no va a moldearse a nuestra época. El Señor no va a moldearse a nuestra cultura. Él define nuestra cultura. Él responde las oraciones de aquellos que claman a Él. Entonces clama a Él por aquellos que tú conoces, que te rodean, que no lo conocen a Él. Número 3, profundiza en tu entendimiento del evangelio. Eso es algo bien importante. Hemos sido llamados a proclamar con nuestros labios un mensaje, pero la proclamación efectiva es que ese mensaje se vea reflejado en nuestra vida. En pocas palabras, si tú y yo estamos hablando de que el Hijo de Dios murió en una cruz como nuestro sustituto, tú y yo somos los primeros que debemos de ser afectados por el hecho de que Cristo murió por nosotros. Me encanta la pasión y la afición que tenía Martín Lutero por meditar en el evangelio. En su biografía hay una frase que dice: es que me siento como si Jesucristo hubiera sido clavado ayer. Imagínate la conciencia que este hombre tenía del sacrificio de Jesús. Esa conciencia tan presente afectaba su vida, y esa herida que le producía lo llevaba a proclamarlo de una manera efectiva. Era un mensaje que brotaba de su boca, que se notaba en su vida. Y para ello tú y yo necesitamos entender el evangelio. Ahí en tu carpeta te dimos un capítulo que se llama El instrumento del evangelio. Lo pusimos para que lo leyeras mañana. Pero que no, el encierro se acababa ahora. Sí, se acaba ahora. Pero lo que no queremos que se acabe es el efecto de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Y para eso necesitamos caminar en lo mismo. Entonces el día de mañana yo quiero animarte, tómate un tiempo para leer ese mensaje. Es un capítulo sencillo, no son más de 8 hojas. Se llama El instrumento del evangelio. Yo tuve el privilegio de conocer a la persona que lo escribió, se llama Jerry Bridges. Y te quiero decir esto: no hay persona que yo he conocido que tenga una mayor pasión por la santidad que este hombre. Nadie. Este señor un día nos estaba hablando en una clase y nos dijo esto: ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste por haber ofendido a Dios, por haberte salido de la voluntad de Dios? Yo me quedé pensando, dije, no, pues no sé, ¿verdad? Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que hace unas semanas yo oré con lágrimas
porque me salí de la voluntad de Dios haciendo algo sin preguntarle antes si era lo que Él quería que yo hiciera. Yo me quedé pensando y dije, ay caray, a lo mejor yo hago eso todos los días. Todos los días hago lo que yo creo que debo de hacer y no lo consulto. Pero este Señor tiene una conciencia tan grande de Dios que es contagiosa, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba y le decía, bueno, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo puedo llegar yo ahí? Y una de las respuestas que él da es esa de ese capítulo. Conoce lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Medita en eso, estúdialo, profundiza en el misterio del Evangelio. Es un poquito como me dijo a mí uno de los maestros de un colegio de pastores que me mandaron a estudiar de aquí. Me dijo, mira, Alex, necesitas meditar en el Evangelio. Necesitas que tu mente sea impregnada del Evangelio. Y me dijo este ejemplo curioso. Me dice, mira, si un día yo te hablo a las 3 de la mañana y te digo, Alex, ¿qué estás pensando? Que tú me digas, así dormido, que Jesús murió por mí. Que Jesús murió por mí. Que Él me amó de tal manera que se entregó como mi sustituto. Esa práctica tú y yo la necesitamos. Conforme profundicemos en entender el Evangelio, ¿sabes qué es lo que va a pasar? El Evangelio te hiere, te daña, te transforma. Y eso produce fruto. Y de esa manera vamos a demostrar el Evangelio con nuestra vida y proclamarlo con nuestras palabras. Número 4, colabora con lo que tu iglesia ya está haciendo. Tu pastor ahí donde estás, en Durango, en Aguascalientes, en Chihuahua, él ya está dedicado a proclamar el Evangelio. Entrégate a ello. Entrégate a ello. Pon a disposición de eso todos tus dones, toda tu capacidad, tu tiempo. Una de las cosas tristes de los solteros que son segunda o tercera o cuarta generación de cristianos, es que nos acostumbramos a que nos sirvan. A mí me afectó lo que nos dijo Helman ayer, ¿verdad? Que nos decía, yo no tuve nada de esto. Yo no tuve nada de esto. Ellos empezaron en un parque, no tenían eventos así donde se expusiera la palabra de esta manera para que ellos aprendieran cómo seguir a Jesús. Y crecieron y caminaron. Pero algo bien triste es que nosotros que sí lo tenemos, en lugar de agradecer por un lado que lo tenemos y número 2, entregar nuestras vidas para que siga sucediendo, nos aconchamos, ¿verdad? Y nos quejamos cuando no se hacen las cosas como nosotros queremos. Fíjense qué curioso. Este encierro ha sacado cosas de nuestros corazones. Y qué bueno. Yo estoy convencido que Dios en su bondad fue el que algo le hizo al boiler no le hizo, ¿verdad? Pero Él permitió soberanamente que el boiler de las mujeres se echara a perder. Soberanamente. Ahora vinieron y nos lo cambiaron, nos van a poner uno nuevo, ya no sé cómo está el proceso, ¿verdad? Pero qué curioso que en estos días, porque a las mujeres, era interesante que algunos de los comentarios que se escuchaban de las mujeres eran de queja, de exigencia, de reclamo. ¿Por qué? Casi así como yo pagué. No pagaste el boiler, te quiero decir. El boiler lo puso la iglesia. Pero yo pagué aquí, bla, bla, bla. ¿Por qué no se me da lo que yo quiero? Así como cuando vamos a un hotel
no está la cama tendida como a nosotros nos gustaría que estuviera, y le hablamos al customer service, ¿verdad? ¿Qué onda con mi cama? La comida está fría. ¿Me explico? Tenemos que guardarnos de esa mentalidad de ser personas que reciben, en lugar de ser discípulos que valoran, agradecen y colaboran. Yo les quiero decir esto. O sea, gracias a Dios, muchos de ustedes están entregando sus vidas a eso. Pero también tengo que decir lo siguiente: son la minoría. Y como lo puso en una ocasión Mark Driscoll, todos los demás que no están colaborando están matando a esas personas, porque se están agotando por tratar de servirlos a los demás. ¿Cómo colaboras para que Jesús sea enaltecido? Participa de lo que tu pastor ya está haciendo. Que Dios te libre, que Dios me libre, que Dios nos libre de una mentalidad de consumidores. Número 5, predica el evangelio. Predica el evangelio. Pídele a Dios esas oportunidades y habla. Abre la boca, proclama el evangelio. Quiero darle aquí una palabra rápida. Algunas personas que están sintiendo que hay algo que Dios está haciendo en su interior, que los está inquietando. Y ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Yo he estado haciendo eso, Alex. Yo he estado dedicado a profundizar en mi entendimiento del evangelio. Yo he estado dedicado a proclamar a Jesús. Estoy sirviendo aquí en la iglesia y siento que Dios quiere hacer algo más. Como que yo quiero más. Quiero animarte a que consideres seriamente esto. Es probable que Dios te esté llamando a servir de tiempo completo. A servir de tiempo completo. A dedicarte a la proclamación del evangelio de tiempo completo. Que vivas de eso. Y te quiero animar a lo siguiente. Tú y yo tenemos una ventajotota, y es que tenemos pastores que son hombres de Dios, que están siguiendo a Jesús. Yo quiero animarte a que tú vayas con ellos y que tú les expreses tu inquietud y les digas: yo anhelo, quiero dedicarme a esto, quiero plantar una iglesia, quiero entregar mi vida allá en el Medio Oriente, quiero irme a alguna ciudad de México y dedicarme a proclamar el nombre de Jesús. Habla con ellos y pídele al Señor y dile: Padre, así como lo puso Cristian, le pedí al Señor la oportunidad de servirte. ¿Sí, eso era? Estoy sirviendo de tiempo completo. Yo quiero animarte a que hagas esa oración peligrosa y que des pasos, que te sometas a la dirección de tu pastor. A lo mejor llegas con tu pastor y está gacho, ¿verdad? Pero a veces no todos son llamados a predicar el evangelio, ¿verdad? Yo estuve enfrentando esa pregunta por varios años, y yo viendo así un chorro de cosas en mi vida, yo le decía: Señor, yo quiero servirte, ¿verdad? Pero si no califico, está bien. Y yo sigo en ese proceso de evaluación, un proceso que primero Dios un día, si Él quiere, si Él me está llamando, lo va a confirmar. Y si es así, a eso me dedicaré el resto de mi vida. Pero hay personas que no son llamados. Todos somos llamados a predicarlo. Todos somos llamados a colaborar para que Jesús sea enaltecido. Pero no todos son llamados a servir de tiempo completo. Entonces, nomás animarte a que tomes pasos concretos en pos de eso.
Punto número 3. No, es que ya es el punto número 3 de la predicación. Ya se acabaron esos 5 puntos. Ahora sigue el número 3, ambicionando el propósito de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Ambicionas tú? ¿Anhelas tú realmente que el nombre de Jesús sea exaltado en tu vida a través de la proclamación del Evangelio? ¿Sí o no? Es una ambición que te consume, ¿sí o no? Fíjate esto, es una pregunta importante, porque si tú y yo volvemos al planteamiento de John Piper que hicimos al principio, eso nos va a llevar a concluir que aquellas personas que no ambicionan los propósitos de Dios para sus vidas no crecen, no maduran. Es bien impresionante el ver lo que una ambición produce en la vida de una persona. Yo me acuerdo que de chiquito a mí me impactaba el Michael Jordan y yo veía cómo él entrenaba 8 horas al día porque él ambicionaba ser el mejor jugador de la historia. Y aquí no se trata de que tú y yo ambicionemos ser algo grande, ¿verdad? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él, de que Él ya es grande y que de Él se ha proclamado, que el grande se ha proclamado. De eso se trata. Pero sí es bien triste ver que a veces en el mundo hay personas con grandes ambiciones y en la iglesia los cristianos no ambicionan nada. Y si ese es tu caso, yo quiero animarte a esto. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te dé una ambición por proclamar su nombre. Pídele al Señor. Es uno de los consuelos más grandes que yo encuentro en la Escritura, es que soy totalmente dependiente del Señor. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces clámale a eso. Dile, Señor, te necesito, no tengo en mí un impulso que me mueva. Dámelo. Dame una ambición por tu gloria. Dame una ambición porque el nombre de tu Hijo sea proclamado. Y sigue caminando en esas 5 cosas que veíamos. Pide por esto y sigue caminando en esto. Particularmente sigue conociendo el Evangelio. Y lo único que va a pasar es que en el proceso va a empezar a crecer en ti una ambición que te va a consumir. Que vas a decir, yo anhelo esto. Y si no me permite, Señor, dedicarme y que mi vida contribuya a que el nombre de Jesús sea proclamado, quítame la vida mejor. A eso te va a llevar el Evangelio. Una de las cosas que yo estaba pensando ayer cuando estábamos viendo los videos, yo veía todos los dones que estaban ahí reflejados, ¿verdad? Yo veía toda la instrucción que estaban ahí reflejados, producto de la obra que Dios ha hecho a través de nuestros pastores que por años han sudado, sangrado, llorado por nosotros, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros. Ahí está reflejado. Ok, ¿para qué Dios está haciendo todo esto? Para que sigamos con encierros y encierros y encierros y encierros y bien padre, cada fin de año o cada cierto tiempo tengo eventos así, me la paso padre. No es para eso. Toda la inversión que Dios está trayendo a nuestras vidas, todos los dones que Él nos ha dado, tienen un solo propósito: que Jesús sea exaltado, que Jesús sea enaltecido en gran manera a través de la proclamación del Evangelio. Bien sencillo.
Al yo ver estos dones, lo único que pienso es, ¿sabes qué, chavos? Deberíamos de temblar. Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Que Dios nos libre de asumir que alguien más va a ir a predicar el evangelio. Todos asumimos que lo va a hacer otra persona. Sí, yo tengo el llamado, pero él ya lo está haciendo. Pues bueno, entonces no lo tengo que hacer yo siempre. Ojalá y que Dios haga una obra en nosotros y dejamos de asumir que alguien más va a hacer lo que Dios nos llamó a ti y a mí a hacer, a proclamarle el evangelio a nuestra generación. Pídele al Señor esa ambición. Y esa ambición nos va a ir llevando a tomar día a día decisiones prácticas. Esa ambición hace que una persona que está dedicada a lo mejor a perder el tiempo viendo la tele o en el cine o en el Facebook, se ponga a leer un libro. Que en lugar de que domingo tras domingo se vaya con los cristianos a divertirse, domingo tras domingo, lo mismo. Invierta su tiempo de una manera diferente en aquello que contribuya más para la expansión del reino. Es bueno que tú y yo sintamos ese peso. Al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Medite en esto. Dios está abriendo puertas en nuestra familia de iglesias. Y si esas puertas se están abriendo es porque Él quiere hacer algo. Yo me sorprendo, por ejemplo, de que Dios haya traído a personas, digamos, como el Quique, aquí con nosotros, ¿va? Porque ese hecho representa una amenaza en cierto grado. Eso quiere decir que hay un conecte con el Medio Oriente. Hemos estado nosotros pensando en viajes así misioneros y hemos ido a Chiapas, a Arandas, a diferentes lugares. ¿Qué si Dios quiere un día que nuestra familia de iglesias, chavos ustedes, se organicen y vayamos a un país como Irán a fortalecer la iglesia? ¿Qué si Dios quiere hacer eso? Él lo está haciendo. Él está trayendo esas cosas a nosotros. La pregunta es si vamos a responder. Hay una muchacha ahí sentada entre ustedes. Es una muchacha sencilla. No voy a decir su nombre porque le daría pena a ella. Pero esta muchacha, el Señor se la lleva a los Emiratos Árabes a trabajar en una universidad. Esta muchacha ya se empieza a dar cuenta que no hay iglesias, que ahí el nombre de Jesús no es proclamado. Y ella empieza a leer su Biblia, a crecer en una relación con Dios. Y por diferentes inquietudes, ella empezó a platicar con las personas de su universidad acerca de Jesús. En esta universidad los Emiratos Árabes están en medio de ahí el Medio Oriente, ¿verdad? Irán, Egipto, Siria, están ahí, alrededor. Y jóvenes con un chorro de capacidad intelectual van a esa universidad a estudiar gratuitamente. Y ella empieza a platicar con algunos de ellos acerca de Cristo.
empieza a proclamar el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué empezó a pasar? Que Jesús empezó a ser enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Y una mujer de la familia real de los Emiratos Árabes empezó a interesarse por eso. Esta mujer, me platicaba esta muchacha, vive en un palacio, literalmente. Tú y yo vivimos así en una casita así, 2x2, ¿verdad? Casi. Pero ella vive en un palacio. Yo no sé si tenga gente ahí que le hace aire así en las noches. Yo tengo así un ¿cómo se llama? Un ventilador que a veces me da toques en la noche. Pero esta muchacha musulmana empezó a escuchar el mensaje de Jesús y empezó a interesarse solita. Y ella empezó a invitar a sus amigos musulmanes y se empezaron a juntar cada semana ahí en la universidad. Y ella les contaba, no sabía mucho, simple y sencillamente les contaba lo que aprendía. Jesús te ama, murió por ti, Él es santo. Cosas que tú y yo ya sabemos, las hemos mamado toda nuestra vida. Ella lo empezó a decir y Dios se empezó a mover. Me platicaba que empezaron conversaciones de 1 hora y empezaron a expandirse hacia 2, 3, 4 horas. Que la gente quería saber más. Y el Señor la trajo. Ahí es una puerta abierta. La pregunta es si tú y yo vamos a responder a ella. Yo platicaba con esta chava y yo le decía, yo quiero ir. Yo quiero ir. Pero a lo mejor no necesito ir yo, ¿verdad? A lo mejor puedes ir tú. Lo que tú conoces acerca de Cristo, que se ha invertido en tu vida por años, puede hacer toda la diferencia en la vida de personas que no conocen nada de Jesús. Ir allá y platicarle a los creyentes quién es Jesús. Lo que quiero que vean es el panorama, ¿verdad? Y yo como que le digo al Señor, Padre, ¿por qué nos has dado tanto? Muchos de ustedes están estudiando en el seminario Integridad y Sabiduría. Educación de primer nivel. ¿Para qué Dios nos está permitiendo eso? Para que nos convertamos en sabelotodos de la Biblia nomás, ¿verdad? Que ya unas cabezotas así. Si Dios nos llamó a ser discípulos, nos llamó para que hagamos discípulos. Y eso es aquí en Juárez, en México, en la familia de iglesias. Y si Él lo decide, las puertas que se están abriendo en diferentes partes del mundo. Es lo que tenemos enfrente. ¿Cómo vamos a responder? Queremos cerrar este encierro con un reto. Y de nuevo, este reto tiene la intención. Este reto tiene la intención de que la experiencia del encierro no se termine aquí. Que tú sepas lo que Dios hizo en mi vida no es para esto ya. Para tener 3 días de vacaciones en gracia soberana, sino para que esto trascienda y tenga un efecto en nuestras vidas. Y el reto es el siguiente, es bien sencillo. Si tú y yo entendemos que el propósito de Dios para nuestras vidas es glorificarlo a través de la proclamación del mensaje de Jesús, entonces hay una pregunta que tú y yo tenemos que resolver. ¿Cómo vamos a alcanzar nuestra generación? ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer?
¿Cómo le vamos a hacer para alcanzar a esas personas que tú y yo conocemos, con las que convivimos diariamente? ¿Cómo le vamos a hacer? Queremos sugerirles, esta es una sugerencia, que por iglesias nos llevemos ese reto y que las personas de Aguascalientes se vayan allá y le sometan a Elías esto y le digan: en el encierro se nos retó a ver cómo podemos alcanzar nuestra generación. ¿Tú qué opinas? Si Elías les dice amén, ok, entonces ustedes tuvieran que orar, los de Aguascalientes, y decir: Señor, muéstranos cómo. No se trata de un programa, no se trata de una estrategia así política, algo así, ¿verdad?, para traer adeptos. Se trata de que Dios nos dirija. A mí me afectó el video ayer de Durango, porque yo veía lo que ellos están haciendo en ese café y yo decía: wow, esa es una estrategia de Dios. O sea, Dios los guió a eso. Y miren el efecto que está teniendo. Hay personas como tú y como yo que están enfrentando la vida sin Jesús y que van a enfrentar una eternidad sin Jesús. A mí me parte el ver el letrero de mi hermano que dice: yo tenía hambre de venganza y de justicia, pero Dios me enseñó a perdonar y amar. Pero hay miles de personas allá afuera que nomás tienen ese lado, y que Dios no ha tocado sus vidas, y que esas heridas los siguen destruyendo. Yo veía mujeres aquí que decían: yo no encontraba mi identidad sin un padre, pero ahora encontré mi identidad en mi Padre Celestial. Hay cientos de miles de personas allá afuera que nomás tienen el primer lado y no encuentran su identidad. Y muchos de ellos se están prostituyendo, o se están drogando, o están viviendo unas vidas terribles. Y tú y yo sentados aquí. No podemos seguir así. Tenemos un mensaje que tú has probado, que ha hecho la diferencia en tu vida. La ha hecho. Toda mi vida es diferente por lo que Jesús hizo por mí. Yo sé que en ti también. Nuestra responsabilidad es salir a decirle a otros lo que Jesús hizo por ellos también. Entonces, si tu pastor acepta, tú tienes que responder otra pregunta. Ok, ¿qué voy a hacer para alcanzar mi generación? ¿Qué voy a hacer? La segunda pregunta sería: ¿cómo le voy a hacer? Y la tercera pregunta: ¿cuándo lo voy a hacer? De manera que nos vayamos acá, nos vayamos, que la iglesia de Durango, la iglesia de Aguascalientes, la iglesia de Chihuahua, la iglesia de Guadalajara, la iglesia de Ciudad Juárez, la iglesia del Paso, estemos orando y clamando y pidiéndole al Señor que nos diga cómo. Señor, si tú dices que este es tu propósito, que tú quieres exaltar a Jesús así, ok, dime cómo le hago. ¿Ustedes creen que Dios nos va a responder esa pregunta? Claro que sí nos la va a responder. Y una vez que encontremos esa respuesta, vamos a decir: ok, ¿cuál va a ser el plan? ¿Va a ser una vez a la semana? ¿Va a ser cada 15 días? ¿Va a ser en este lugar? ¿Va a ser en este otro lugar? ¿Cómo le vamos a hacer? Y luego, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a empezar? Con esas tres preguntas, por todo el año que viene, nos lanzamos a proclamar el Evangelio. Y el pastor Carlos dijo algo ayer que ya lo dijo, ¿verdad? Dijo que qué pasaría si el próximo encierro, ya habló de un próximo encierro. ¿A ustedes les gustaría que hubiera un próximo encierro? Bueno, ya lo
Ya lo dijo él, no lo dije yo, ¿verdad? Si fuera la voluntad de Dios, si fuera la voluntad de Dios, que lo volviéramos a hacer, que nos volvamos a reunir todos, ya sea dentro de 2 años o dentro de 1 año, no importa. Pero que en ese próximo encierro, que los videos que presentemos ya no solo sean nuestros valores, ya lo hicimos, sino ahora cómo respondimos a este reto. Y que podamos congregarnos aquí dentro de 2 años o 1 año y reunirnos juntos a decir, mira cómo contribuimos de una manera u de otra para exaltar, enaltecer y levantar en gran manera el nombre de Jesús. Y que entre nosotros hubieran personas aquí que dijeran, ¿sabes qué? Mi vida cambió por ello. ¿No sería Jesús exaltado si hacemos eso? Vamos a orar.